Según una investigación impulsada por el gobierno español y coordinada por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, 5 de cada 10 adolescentes argentinos echaría del país a los chilenos, 3 de cada 10 expulsaría a los judíos y a 7 de cada 10 les molestaría casarse con gitanos. Estos prejuicios deberían sorprendernos si recordamos que la sociedad argentina es producto de diversos aportes culturales y sucesivas migraciones. Pero la sorpresa es menor cuando comprobamos que el desconocimiento del origen plural de nuestra cultura se debe en parte a su ausencia en los contenidos escolares. ¿Por qué entonces la diversidad cultural no siempre está presente en la enseñanza? Si observamos muchas de las propuestas de enseñanza de las ciencias sociales en nuestro país, llama la atención que todavía persiste una mirada sobre los otros construida desde un lugar de superioridad y poco respetuosa de la diversidad cultural. La escasa atención que aún se presta a las culturas no europeas o la subvaloración de los aportes culturales de indígenas, africanos, de los inmigrantes llegados a fines del siglo pasado, así como de inmigrantes procedentes de países limítrofes, del sudeste asiático, incluso de los migrantes internos, indican la vigencia de criterios etnocéntricos y prejuiciosos respecto de otras culturas. El origen de estas ideas puede relacionarse con una visión monocultural de la formación de identidades que estructuró los aprendizajes en las ciencias sociales durante décadas. ¿Qué puede entonces aportar Eje de 3 para hacer frente a esta cuestión? Tomando en consideración los CBC y algunos nuevos diseños curriculares, podemos incluir el estudio de la diversidad cultural, el conocimiento de otras culturas y sociedades y el reconocimiento de las influencias mutuas entre las diferentes culturas. Así, la enseñanza se convierte en una oportunidad para la valoración de los otros y la relativización de pautas y comportamientos sociales universalizados desde la propia cultura. Con esta perspectiva, la escuela contribuye a la construcción de una noción de identidad pluralista que permite, al mismo tiempo, la integración y el respeto de la diferencia. La licenciada Rosana Guber es antropóloga e investigadora del CONICET y del Instituto de Desarrollo Económico y Social. Sus trabajos indagan las relaciones entre memoria e identidad cultural en la Argentina. Escuchemos algunas de sus ideas. Suele decirse que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos descendemos de los barcos. Esta idea está refiriendo a una gran mezcla que tienen los argentinos y también a un problema endémico, según algunos, y es que los argentinos no tenemos identidad, no somos conscientes de quiénes somos y de nuestra cultura. Esto en realidad parte de determinadas concepciones sobre cultura, sobre identidad y sobre nación que habría que revisar. ¿Por qué? Porque estas concepciones suponen que una nación es un pueblo, es una sola cultura. Esta idea no solamente es equivocada en términos históricos, porque ni siquiera las viejas naciones europeas de hace 2 o 3 siglos tienen una unidad cultural, sino también porque han promovido los proyectos políticos exterminadores, genocidas, la intolerancia a la diversidad cultural. Quizás entonces convenga revisar estos conceptos y cómo los científicos sociales, antropólogos, sociólogos, historiadores, politólogos, han revisado estos conceptos de cultura
de identidad cultural y de nación. Podemos empezar con el concepto de cultura, que es, según el concepto antropológico, las formas de vivir y de pensar de los pueblos. Todos los pueblos y todos los sectores sociales tienen alguna forma de alimentarse, criar a sus hijos, de producir, de negociar, de crear autoridad. Estas formas no son de ninguna manera formas estancas, no son formas dadas de una vez y para siempre. Se aprenden, a diferencia de los rasgos fenotípicos como el color de la cara, como el color de los ojos. Los elementos culturales se aprenden en el seno de la cultura o de la sociedad en la que nacemos y crecemos. Y eso es particular de la humanidad. El hombre y la mujer, el género humano, tienen diversidad cultural, hacen las cosas y viven de maneras diferentes. Pero esta forma, que no está dada de una vez y para siempre, sino que cambia, porque cambia la historia, porque hay inventos, descubrimientos, hay una gran relación entre los grupos humanos, no quiere decir que sea la misma, ni en el tiempo ni en el espacio. Estamos en un mundo globalizado, como se dice ahora, y hay una gran circulación de personas, de ideas, de bienes, de armas, de conceptos, de información. En esa gran influencia, las culturas también cambian y no podemos pensar en ellas como si fuera un mundo totalmente aislado, incontaminado. En esta relación, cuando un grupo humano se diferencia de los demás en términos culturales, no necesariamente políticos, sino culturales, los antropólogos decimos que hay un grupo étnico. Un grupo étnico es aquel que afirma su identidad como diferente de la de los demás en términos culturales, en términos de orígenes culturales. Decir que los argentinos descendemos de los barcos significa que somos una nación de inmigrantes. Esta imagen, esta forma de imaginar a nuestra nación, tiene que ver con los próceres del Estado moderno argentino, que en la segunda mitad del siglo XIX idearon una forma de imaginarnos a nosotros mismos como una nación de crisol de razas y de inmigración, pero predominantemente blanca, predominantemente europea, como si esto fuera sinónimo de civilización y de progreso. Y en realidad, los argentinos somos el producto de un formidable encuentro, con no pocos desencuentros, donde además de inmigrantes europeos, también los hay asiáticos, también los hay de Sudamérica, y además también hay población aborigen, además hay población negra, que han sido en general muy negadas en nuestra historia y en nuestra memoria. Quizás quepa esperar que podamos idear una forma nueva de imaginar a esta nación argentina, donde la unidad ciudadana, el respeto por los derechos ciudadanos, no nos quite esa valoración por la diversidad cultural que es absolutamente la esencia y lo distintivo del género humano. La licenciada Rosana Guber hizo hincapié en la falta de reconocimiento del carácter plural de la sociedad y la identidad argentina. Por esto, es importante recalcar que en una sociedad democrática e integradora debe haber lugar para la manifestación legítima de la diferencia, sin que esto conlleve discriminación o limitación de derechos. Ahora bien, ¿qué importancia asigna la escuela a esta inquietud? ¿Cómo aparece la cuestión de la diversidad cultural en las aulas y en los libros de texto? Escuchemos ahora la opinión de algunos docentes. Es ese prejuicio que hay entre las diferentes culturas que a veces confluyen en un grado y que se nota por los apodos, por ejemplo el chino, el tucumano, el peruano. Eso es algo como difícil de poder revertir entre los mismos chicos que comparten a veces materiales y momentos. Creo que recién este año encontré textos en los cuales tratan sobre este tema. En realidad para nuestra comunidad esto no significa un obstáculo, porque al tener tanta diversidad en nuestra comunidad, quizás en vez de un obstáculo es algo a favor, porque como hay chicos de distintas nacionalidades,
cada uno trae su bagaje de cultura, de costumbres, y bueno, eso ayuda muchísimo para que nosotros podamos trabajar en ese tema y quizás a veces no necesitamos tanto los textos, sino todo lo que traen ellos de su familia o de su origen. Hay algo que intento y que es el tema de las anécdotas, ¿no? O por ejemplo, cómo se escribe mi nombre o el tuyo en otro idioma, o cómo es un día de tormenta en Lima, ¿no? Y no en Buenos Aires. Entonces cuando suceden esos hechos, ya en vez de un desencuentro empieza a haber como un intercambio, pero es despacito, o sea, porque a veces todo lo que uno puede lograr en 40 minutos de taller se va con una cotidianidad muy diferente, que es la cotidianidad callejera. O sea que no trabaja solo el maestro de grado, sino en conjunto con los maestros curriculares y los padres. Hubo casos que, por ejemplo, trabajando con el periódico, algunos alumnos que son taiwaneses traían el periódico que tenían ellos, que acá lo reciben también, y bueno, leían en castellano las distintas noticias que ellos tienen, totalmente diferentes a las nuestras. Y fue una forma de conocer también la forma de vida de ellos, o sea, se da naturalmente. Este año, por ejemplo, estamos preparando una comparsa con todos el tema son los aborígenes, y bueno, también están incluidos chicos que son peruanos, con toda la parte de los incas, ellos mismos tienen que realizar las máscaras, los trajes, y estudiar en profundidad cada aborigen, qué zona ocupaba, cómo eran sus costumbres, a qué se dedicaban, y bueno, también es una forma de que se van presentando las cosas naturalmente, y ellos se lo toman muy bien, incluso les interesa muchísimo el tema. Cada vez que alguno cuenta anécdotas o cosas diferentes, ¿no es cierto?, a la que nosotros vivimos. Aportando con sus relatos, con fotografías, con las historias que ellos mismos vienen a contar. La idea es que en los últimos textos, en algunas ediciones, empieza a aparecer, pero no aparece como tema de diversidad, sino que aparece de alguna manera en forma, valga la redundancia, formal. O sea, empiezan a aparecer tribus o situaciones de grupos aborígenes o asuntos de reservorios o apariciones de minorías étnicas, tanto locales, o sea, americanas, como de afuera, pero no aparece más que en una situación folclórica, no se utiliza jamás eso como un elemento para evitar la discriminación, que es importante y creciente. Con las costumbres, con las comidas, por ejemplo, la vestimenta, porque acá se hace una vez por año la gran fiesta de las comunidades. Entonces ellos van trayendo sus aportes. Y en cuanto a las situaciones de discriminación, se multiplican. Los textos utilizan más bien a la figura de las minorías como una situación folclórica o ilustrativa. Se los hace como figurar, pero en forma estática. O sea, jamás se los toma en proceso, no aparecen, por ejemplo, las minorías étnicas urbanas, que son tan importantes, por lo menos en nuestra ciudad tenemos varias. Eso no se toma, que sería verdaderamente que se estaría dando el ver la situación de cambio y de modificación de las estructuras de ciudad, ni tampoco se habla del crecimiento de las ciudades, sino que se los toma aislados. Cuando se va a una comunidad, por ejemplo a la Mapuche, se la ubica en Neuquén, en un lugar desolado, y no se muestran a lo mejor comunidades que están acá en Pilar o en Las Flores o en la misma ciudad de Buenos Aires, ¿no?, en las afueras. Los colegas aludieron a deficiencias en algunos materiales escolares, tales como lagunas en el tratamiento de civilizaciones no europeas, un estudio prejuicioso de estos pueblos, una visión etnocéntrica que impide interpretar culturas ajenas y diferentes a la propia, y la utilización de conceptos biologicistas y racistas para interpretar lo social. También realizaron propuestas tales como reconocer la diversidad en la escuela y las familias y revalorizarla de modo vivencial y dinámico. En consecuencia, es importante desarrollar un saber escolar respetuoso de la diversidad cultural.
Les proponemos ahora un conjunto de ideas básicas a construir por los alumnos que nos puede ayudar a encarar este tema. Desde una perspectiva tradicional, la cultura se asimila a alta cultura o bellas artes, es decir, a un conjunto de obras estéticas producidas por una minoría que se ocupa de conservarla para ponerla a disposición de la sociedad en su conjunto. En la actualidad, cultura refiere a la producción y reproducción social de significados o bienes simbólicos a través de ideas, prácticas y productos culturales. Por ello, todos los seres humanos tienen cultura. La cultura es dinámica y cambiante. Se modifica según cada sociedad y grupo social. Cambia con el paso del tiempo y no se cristaliza nunca. La realidad social se caracteriza por una amplia diversidad cultural, incluso dentro de la matriz de la cultura occidental y de las culturas nacionales. Tener identidad social implica reconocerse como parte de una historia y de una cultura. No hay sujeto social sin identidad, y toda identidad personal tiene un aspecto social y cambiante. Las relaciones entre culturas pueden ser de dominación, discriminación, segregación, intercambio, mestizaje, integración, aprendizaje. Estos procesos se pueden reconocer en nuestro país entre las culturas de los indígenas, los conquistadores, la sociedad criolla, los africanos, la inmigración europea masiva, las migraciones recientes, las migraciones internas. La globalización aceleró los flujos culturales y promovió simultáneamente procesos de homogenización y de diferenciación cultural. Se pueden mencionar como ejemplo de diferenciación cultural los regionalismos, nacionalismos, localismos y fundamentalismos. La toma de conciencia del derecho a la diferencia cultural supone que la unidad no se confunde con la uniformidad cultural. Sí, conozco gente que tiene culturas diferentes a la que tengo yo. Yo tengo amigos que son de otros países, como el continente asiático, que son de Taiwán. Y ellos veneran a un Buda. Y yo no, yo venero a... no venero, sino creo en Dios. Es distinto a lo que creen ellos. Que tenga una religión distinta a la mía no quiere decir que yo tenga el derecho de decirle algo o molestarlo con su religión. Creo que por más de que yo crea en Dios y otro crea en Buda o en distintas religiones, creo que somos todos iguales, somos todos seres humanos. Creo que cada uno tiene derecho a ser como es, como quiere. No, porque si no habría diferencia, nada tendría sentido si fuéramos iguales. Tengo compañeros no de grado del otro curso, que por ejemplo uno viene de Siria, tengo compañeros taiwaneses y compañeros chinos, y por ejemplo en sus culturas yo trato un poco de interiorizarme de cómo son, trato de comprenderlos y cuando por ejemplo no entienden el idioma trato de ayudarlos porque cambiar de un país a otro es un cambio muy grande, entonces hay que ayudarlos a que se puedan acostumbrar al país. Por ejemplo, si yo tengo una cultura, tengo varias culturas juntas, pueden ayudarme a conocerlas y a tener el punto de vista del otro, conforme a mí y a otras personas. Esto enriquece al país. Y las diferencias que hay entre personas hay que dejarlas de lado porque no ayudan, perjudican. Entonces lo que hay que hacer es no tener diferencias, ser todos, tratar de ser iguales y ayudarse entre sí. La aceptación de compañeros de distintos orígenes étnicos entra en contradicción con la teoría de los chicos que asimila igualdad a homogeneidad y desigualdad a diversidad. Los alumnos dicen aceptar las minorías étnicas, pero al mismo tiempo suponen que cuanto más homogéneo étnicamente sea el país, más igualdad en el ejercicio de los derechos habrá. Y a la inversa, cuanta más diversidad haya, también habrá más desigualdad y discriminación.
Como decía un docente, la discriminación es un tema de la escuela, pero no la diversidad cultural. Creemos que al valorar la diversidad cultural podremos lograr que nuestros alumnos piensen, sientan y estén dispuestos a construir una sociedad respetuosa de las diferencias. Si la cultura y la identidad forman parte de las experiencias vitales de los alumnos, tendremos entonces que buscar una estrategia didáctica que recupere esas experiencias para construir la noción de diversidad cultural y así contrarrestar los prejuicios. La recuperación de las experiencias migratorias de las familias de los alumnos puede ser una vía de acceso a la percepción del carácter plural de la cultura de nuestro país y de su pertenencia a ella. La aplicación de las técnicas de entrevista puede constituir una experiencia innovadora, un avance hacia la comprensión de los problemas culturales y contribuir así a la construcción de una memoria colectiva oral que permita comprender más tarde otros procesos históricos. Aquí estamos viendo diferentes momentos de la propuesta. La introducción de los alumnos al tema y a la metodología se realiza en este caso visualizando una entrevista videograbada que la propia docente realizó para ofrecer un ejemplo. A través de ella se logra movilizar e involucrar a los mismos chicos en la creación del motivo de estudio. En un segundo momento, la docente enseña a los alumnos conceptos que podrán orientar la elaboración de una agenda de preguntas para la entrevista. Migrante transitorio, migrante permanente, asilado, refugiado, áreas de expulsión y de atracción, factores de atracción y de expulsión, cadenas migratorias, itinerarios migratorios, cupo migratorio, tránsito vecinal fronterizo, integración, asimilación, segregación, discriminación, identidad y diversidad cultural, entre otros. Además, se presenta un esquema de momentos significativos del proceso migratorio y su impacto en la conformación de la sociedad argentina. Luego, la docente presenta las características de la entrevista y entrena a los alumnos en las técnicas para entrevistas grabadas o videograbadas. Para eso, se realizan simulaciones de entrevistas entre los propios alumnos. Asimismo, los alumnos preparan un cuestionario orientativo para la realización de las entrevistas. Los alumnos seleccionan personas significativas para realizar las entrevistas. Tomando en cuenta las características de la comunidad, se procura garantizar la mayor variedad de experiencias posibles. La actividad que estamos observando se realizó en una escuela del barrio de Almagro, en la ciudad de Buenos Aires. En ella es notable la asistencia de alumnos y alumnas pertenecientes a variados orígenes migratorios. Los entrevistados son padres y abuelos de alumnos provenientes de Taiwán, China continental, Italia y Siria. También hay alumnos provenientes de Corea, Bolivia, Perú y Paraguay, entre otros. Las entrevistas se llevan a cabo discriminando dos roles. En el caso de la entrevista videograbada, entrevistador y filmador. Y en el caso de la entrevistada proveniente de Taiwán, su propia hija ofició de traductora, ya que su madre aún no maneja fluidamente el castellano. La entrevista es el eje del proyecto y la tarea fundamental de los alumnos. En ella combinan los aprendizajes relativos a la técnica de la entrevista oral con la aplicación de los conceptos referidos a la diversidad cultural. Los temas de la entrevista aludieron a las formas de vida características de los países de origen, a las causas y circunstancias de la inmigración y a las dificultades de integración a la Argentina. La puesta en común permite integrar las diferentes experiencias como parte de un relato, contrastar orígenes similares y diferentes e interpretar la información proveniente de las entrevistas a través de los conceptos aprendidos.
El resultado esperado es visualizar, a través de las evidencias recogidas en el seno de la propia comunidad, la diversidad de orígenes y experiencias culturales que conforman la sociedad argentina. Esta es una actividad que interesa a los alumnos porque les permite acercar sus vivencias a la historia reciente, percibir que sus mayores son también protagonistas de la historia, utilizar elementos tecnológicos de comunicación, ser protagonistas en la construcción de una fuente de información y reconocer que la cultura es el producto de influencias mutuas, de la misma manera que los propios alumnos aprenden uno del otro. Vamos a ver ahora la secuencia completa de la actividad que acabamos de proponer. Se desarrollaron conceptos referidos a la diversidad cultural, se introdujo a los alumnos en las técnicas de la historia oral, se elaboró una agenda de preguntas, se entrenó a los alumnos para la realización de entrevistas, se desarrollaron diversos criterios para seleccionar a los entrevistados, se acompañó la realización de las entrevistas y por último se orientó a los chicos para la elaboración de un informe. La Escuela Argentina debe asumir como propio el desafío de construcción de una noción de identidad pluralista que permita al mismo tiempo la integración y el respeto por la diferencia. En este video quisimos ofrecer algunas ideas para abordar la tarea. Esperamos que puedan adaptar las sugerencias a sus propias realidades y enriquecerlas con sus iniciativas.